se juntara, no dejara a Abraham, alcanzó tanta misericordia de parte de Dios. Tal es el punto que dice la Biblia que en alguna ocasión el Señor iba a destruir la ciudad donde él vivía, y Abraham intercede por su sobrino, y dice la Biblia, hermano, que el Señor tuvo misericordia, mire qué lindo, no de la ciudad, porque la ciudad como sea pasó por el juicio de Dios, pero tuvo misericordia del siervo Lot. Cuando estaba mirando, hermano, todo esto, se da una situación por ahí donde Abraham y Lot tienen un diálogo. Me empecé a pensar, entonces ya voy a llegar al punto donde le quiero hablar, pero empezaba a ver a un tío y a un sobrino, hermano, dialogando en relación a un problema. Empecé a mirar la importancia que tiene en la familia el diálogo. Diga conmigo, el diálogo es importante. Hermano, el diálogo viene a ser como un puente hacia una solución. En ocasiones estamos pasando situaciones complicadas, situaciones difíciles, y un diálogo, hermano, viene a solucionar muchas cosas. Yo me recuerdo por ahí en el capítulo 15 del libro de los Hechos. Está pasando un problema entre los apóstoles, entre la iglesia. Pablo está predicándole a los gentiles, les predica que no es necesaria la circuncisión. Dicho sea de paso, abriendo un paréntesis, tuve la oportunidad de conversar con una persona hace unos días, y esta persona llegaba y me saludaba, ¿verdad? Y me decía, me hablaba unas palabras en hebreo y yo lo bendije, y me dice él, porque es necesario que hablemos todos hebreo, me dijo, como los apóstoles. Y cuando él me dijo eso, hermano, pues a mí me gusta preguntar, ¿verdad? No me gusta quedarme con la duda. Y yo le dije, pues, explíqueme cómo está eso de que tenemos que hablar hebreo. Es que los apóstoles hablaban hebreo, y yo le empecé a preguntar. Entonces le dije, ¿Pablo en qué idioma predicó? Y si yo le preguntara a usted, ¿Pablo en qué idioma predicó? Hermano, Pablo predicaba a los hebreos en hebreo, pero a los romanos les predicaba en latín. ¿Por qué? Porque él era ciudadano romano, él hablaba latín. Él era un rabino que manejaba las lenguas de ese tiempo, y él solía predicar la palabra según el idioma que le requiriera la audiencia. Mire qué lindo, hermano, a mí se me salen 3 palabras en inglés y ya me creo American Boy. Pablo, hermano, está predicando el evangelio a los gentiles, les está llevando a una vida más en comunión con Dios. Mire qué lindo, el evangelio es comunión con Dios. El evangelio, hermano, no es lo que tú haces, aunque lo que tú haces tiene importancia, pero más importante es nuestra relación con Dios. Pablo le está predicando a los gentiles. Dice la palabra del Señor que le dice, bueno, les voy a decir algo, muchachos. Ustedes no son hebreos. Ustedes no nacieron bajo el pacto de Israel. Ustedes no son parte de ninguna de las tribus de Israel. Por lo tanto, hay un evangelio para ustedes. Ustedes no tienen que circuncidarse. Ustedes no tienen que celebrar las lunas nuevas, los sábados. Ustedes lo único que tienen es que temer al Señor, honrar al Señor, creer en el Señor Jesucristo. Y Pablo empieza, hermano, con un poder en el Espíritu a predicar de una manera hermosa. Muchas ciudades recibieron el evangelio. Capítulo 15 del libro de los Hechos, dice la Biblia, hermano, que algunos hermanos de Jerusalén fueron y empezaron a contender con la iglesia gentil que estaban haciendo a razón de la predicación de Pablo. Y dice que les decía, no es que te tenés que circuncidar, es que tenés que guardar la ley de Moisés. Y cuando Pablo empieza a escuchar eso, hermano, se dio una gran contienda. Y dice que él sube a Jerusalén con otros hermanos, Tito entre ellos, si no estoy mal. Sube a Jerusalén y tienen un diálogo con los apóstoles.
Tienen un diálogo, hermanos, que yo le quiero hablar a usted de la importancia que tienen los diálogos familiares. Hermano, Pablo tiene un gran problema. La iglesia de Jerusalén, aunque no los apóstoles, pero la iglesia de Jerusalén quiere que la iglesia gentil sea como ellos. Que hablen hebreo, que celebren los tabernáculos, las cosechas, el Shemitah, el Shabbat, todo eso. Y Pablo dice, no, espérense, tenemos que dialogar. Miren qué lindo, el diálogo antes de la pelea, hermano. Hoy en día los cristianos primero se pelean y luego dialogan. Primero, hermano, el cristiano le dice al otro sus 2, 3 cositas y ya después empiezan a dialogar. Pero yo miro a Pablo con un gran problema. La iglesia gentil está siendo atacada por los rituales, por las leyes y por todo ello. Y él dice, ¿saben qué? Vamos a subir a Jerusalén y vamos a dialogar con los apóstoles. Allá en Jerusalén, capítulo 15 del libro de los Hechos, se suscita lo que teológicamente se conoce como el Concilio de Jerusalén. Arreglan asperezas. Pablo le dice a Pedro, a Jacobo y a los 3 que estaban ahí, a los 12 que estaban ahí, le dice, mira, este es el evangelio que yo predico, mira, el Señor me está respaldando, mira, ustedes pueden dar testimonio de mí. Pablo se levanta, hermano, Pedro se levanta y dice, yo doy testimonio porque a mí el Señor me mandó donde Cornelio. Y cuando yo no quería ir donde Cornelio, hermanos, está la audiencia escuchando el diálogo. Hermanos, cuando yo no quería ir donde Cornelio, vino el Espíritu de Dios, me llevó en un éxtasis, me bajó un lienzo, donde en ese lienzo había animales impuros. Y el Espíritu de Dios me decía, mata y come, hermanos. Y yo le dije, Señor, yo no puedo comer. Porque yo soy santo, porque yo soy kadosh, porque yo soy apartado, porque yo soy judío, yo no puedo. Y el Espíritu de Dios me dijo, hermanos, no le llames sucio a lo que yo ya santifiqué. Entonces Pedro se levanta en medio de ese diálogo y dice, hermanos, yo fui donde Cornelio y miren, recibieron el Espíritu Santo antes de que terminara la predicación. Hermano, yo estaba hablando, Pedro hablando ahí, yo estaba predicando y antes de que terminara la predicación vino el Espíritu Santo y empezaron a hablar en lenguas. Entonces entendí, hermanos, que ya Dios tenía un plan con ellos. Entonces se levanta Santiago, Jacobo, el hermano del Señor y dice, bueno, vamos a hacer esto. Mire el diálogo. Vamos a hacer esto, hermanos. A ellos solamente que cumplan con 3 cosas. Número 1, que no participen de lo sacrificado a los ídolos. Número 2, que se abstengan de lo ahogado. Y número 3, que no haya impurezas morales en ellos. 0 fornicación, 0 adulterio, 0 homosexualismo, todo ese tipo de cosas que no haya. El diálogo llevó, hermano, a una solución a la iglesia. Entonces cuando yo estaba meditando, hermano, ahí en el capítulo 11, 12 y enseguida del libro de Génesis, yo miraba a Abraham, hermano, como Dios, mire, tome esto como un pensamiento. Usted sabe de dónde salió Abraham, ¿verdad que sí? ¿De dónde salió? No me diga. No me diga, hermano, porque usted me va a decir que de Ur de los Caldeos. Y en parte tiene razón. Dios llama a Abraham cuando estaba con su sobrino Lot y con su esposa y estaban en un lugar llamado Harán. En el capítulo 11 del libro de Génesis dice la Biblia que Taré, el padre de Abraham, tuvo 3 hijos. Nacor, ¿cómo se llamaba el otro? Aram, H-A-R-A-N. ¿Y cómo se llamaba el otro? Abraham. 3. Ahora, dice la Biblia que este hombre llamado Taré tuvo 3 hijos, pero uno de ellos murió. Harán, el padre de Lot, murió. Cuando este hombre muere, dice la Biblia que Taré, capítulo 11 del libro de Génesis, toma a Abraham, a su esposa de Abraham y al muchacho que había quedado sin papá y se los lleva
rumbo a Canaán. Pero por alguna razón se detuvieron y se quedaron a vivir en Harán. Ahora, yo les digo esto, hermano, porque como que pienso que antes del llamamiento de Dios a Abraham, ya Dios estaba tratando con su padre. Como que puedo ver ahí en la escritura, hermano, Génesis capítulo 11, que Dios ya estaba trabajando, hermano, con el papá de Abraham antes de que Abraham recibiera el llamado. Dice la Biblia que cuando murió Taré en Harán, en el lugar de Harán donde se quedaron a vivir, entonces el Señor le dijo a Abraham: sal de tu tierra, sal de tu parentela, porque te voy a llevar a una tierra que yo te voy a mostrar. Me llama la atención, hermano, mucho, perdóneme, he estado pensando esto. ¿Por qué si eran 3 hijos? ¿Cómo eran, papá? Harán, Nacor y Abraham. Se muere Harán. ¿Cuántos quedan? 2. ¿Quién y quién? Nacor y Abraham. Hermano, ¿y por qué Taré solo se llevó a Abraham? Dejó a uno allá en Ur de los Caldeos. Ahí en Mesopotamia dejó a uno. Entonces yo le decía: Señor, ¿por qué? Me voy porque dice que Harán murió delante de la presencia de Taré. Es decir, estaba vivo Taré cuando su hijo Harán murió. Ok, y cuando muere Harán, dice la Biblia que Taré toma a Abraham, a su esposa de él y a su nieto, y se lo lleva. ¿Y Nacor? Entonces, hermano, veo allí en la palabra a un hombre saliendo. ¿Qué Dios estaba fraguando, hermano? Yo no lo entendía. Pero lo entendí más adelante, por ahí en el capítulo 22, 24 del libro de Génesis, donde usted se recuerda a Jacob. ¿De dónde agarró esposa Jacob? De los descendientes de Harán, de Nacor. Entonces yo estaba mirando, mira, Taré sale, se lleva a Abraham. Dios va a hacer un trabajo con Abraham, pero al otro hijo lo deja allá. ¿Qué está pasando, Señor? Lo que pasa es que Dios va a trabajar con un hijo fuera de su tierra, fuera de su parentela, pero al otro lo va a trabajar allá. ¿Por qué? Porque los dos están dentro del propósito de Dios. Uno está allá. Uno se quedó en Ur de los Caldeos. Nacor se quedó en Ur de los Caldeos, pero Abraham salió y Harán murió. Entonces, cuando yo veo esto, le digo: Señor, ¿por qué no sacaste también a Nacor de ahí? Lo empiezo a entender cuando en el capítulo 22 de Génesis le avisan a Abraham que su hermano ya tuvo un hijo. Entonces me voy más adelante al 24 y veo que Jacob agarra esposa, hermano. Que Isaac, agarra esposa de donde su tío. Y yo digo: Señor, mientras tú estás trabajando con una persona acá, allá parece, perdóneme, hermano, parece que se le olvidó a alguien, pero no es así. Aquel que parece que, hermano, es que esto, cuando yo lo entendí así, dije: Dios mío, es que hay veces que parece que Dios se olvidó de alguien, pero realmente, hermano, Dios no se olvida. Dice la palabra del Señor, Él no se olvida, hermano, ni que padeciera Alzheimer, mi Señor. El Señor, hermano, tiene una memoria grandísima. Él no se olvida, hermano. Él está trabajando con uno allá, pero también está trabajando con uno acá. Dios no se olvida. Y me llamó la atención eso. Pareciera que se estaba olvidando de Nacor. Pero cuando veo que el propósito es, mira, va a llegar el momento, 3 generaciones adelante, que uno de tus bisnietos se va a meter en problemas. Y adivina quién le va a ayudar: el que se quedó allá. Porque el que se quedó allá está también teniendo descendencia como la de él. Pero deje y avanzo. Diálogos familiares. Ahí en Génesis capítulo 13 dice la Biblia, ya estoy entrando: y la tierra no podía sostenerlos para que habitaran juntos, porque sus posesiones eran tantas que ya no podían habitar. Mire esto: Taré fallece mientras vivían en Harán. Capítulo 11 del libro de Génesis. Cuando Taré muere,
Dice la Biblia que el Señor le habla a Abraham y le dice: sal de tu tierra, sal de tu parentela, capítulo 12 de Génesis, y te voy a llevar a la tierra que te voy a mostrar. Dice la Biblia que tomó a su esposa y tomó a su sobrino. Y hermano, es que ese sobrino era terrible, no lo dejaba, hermano. Se le vino con él desde Ur de los Caldeos. Dice: bueno, yo me vine con mi abuelito, pero ya mi abuelito ya no está. Yo me puedo quedar aquí en Harán, hermano, pero yo como que veo a Lot como mirando algo en Abraham y diciendo: no, es que si yo me le pego a él me va a ir bien. Es que este tiene la gracia de Dios, es que este tiene la presencia de Dios. Si yo estoy con alguien que tiene la presencia de Dios, hermano, segurito algo se me va a pegar. Y, hermano, ay, Padre amado, por eso le voy a decir algo, hermano: busque sus amistades. Mire con quién se junta, hermano. Porque dice San Eliseo capítulo 3: el que con lobos anda, a hollar se enseña, hermano. Ahí búsquelo, usted lo va a encontrar. Hermano, cuida tus... Lot sabía algo me va a tocar. Algo bueno voy a sacar de esto. Y dice la Biblia, hermano, que Abraham salió, se establecieron, sucedieron unas cosas, hermano, pero los dos empezaron a prosperar de una manera terrible. Era tan grande la riqueza de Abraham, era tan grande la riqueza de Lot, hermano, que dice ahí, y la tierra ya no podía sostenerlos. Hermano, ya no había lugar en ese territorio para ellos dos. De repente los pastores, los que cuidaban el ganado, las ovejas, empezaron a pelear. Ya no cabían, hermano. Mire qué tremenda bendición, hermano. Cuando ya no quepamos acá, hermano, no se ande peleando por el asiento, hermano. Mire qué terrible andarse peleando por la bendición. Abraham, dice la Biblia que los pastores de Lot se peleaban con los pastores de Abraham porque ya no cabían. Hermano, yo en lugar de pelear me voy a poner a brincar con una pierna cuando ya no quepamos acá. Y cuando ya nos vayamos a otro lado, ¿por qué? Porque la bendición de Dios va a ser tanta. Hermano, hay tantas personas allá afuera que necesitamos de Dios, que yo creo la palabra profética. Este lugar vamos a tener que tumbarle las puertas. Este lugar vamos a tener que tumbar puertas para allá y puertas para acá, porque la gente se va a levantar con un deseo de buscar a Dios. Lot, hermano, y Abraham están en medio de una bendición tremenda. Los pastores se están peleando por el pasto de los animales. Hay un problema. Y de repente, en medio de ese problema, hermano, Abraham se levanta, hermano, y dice: ¿saben qué? Vamos a hacer algo. Capítulo 13, verso 8. Vamos a hacer algo. Le dice Abraham a Lot: te ruego que no haya contienda entre nosotros. Si quiere, busque ahí Génesis 13, 8. Dice ahí la Biblia: y Abraham dijo a Lot: te ruego que no haya contienda entre nosotros, ni entre mis pastores y tus pastores, porque somos hermanos. Hay un problema, hermano, hay un problema terrible a causa de la bendición. Pero lejos de envanecer el corazón de Abraham, o lejos de envanecer el corazón de Lot, hermano, porque eran familiares. Y lo que yo le quiero trasladar es esto: problemas familiares requieren diálogos familiares. Hermano, Lot y Abraham peleándose sus trabajadores, y Abraham bien pudo haber dicho: ¿saben qué? Córranlos. Como allá cuando alguien se porta mal en mi trabajo, ¿qué vamos a hacer? Córrenlo. O como dice la ley, ¿verdad? Deuteronomio, Éxodo, Levítico, ¿qué hacemos con los hijos rebeldes? Mátenlos. Qué bueno que ya no aplica esa ley, ¿verdad? Si usted no tuviera pastor hoy, hermano. Ni ovejas, imagínate. Le dice ahí, hermano, se levanta Abraham y le dice a Lot: míralo, hay un problema, men. Tú y yo somos hermanos. Mire qué lindo, tú y yo somos hermanos, no podemos pelear. No, pero me caen gordos tus pastores, porque tus pastores... No, si somos hermanos, tú y yo no podemos pelear. Hermano, dígale al que está a la par: no podemos pelear, dígale. Pero dígaselo con fe, hermano, y así con deseo de no pelear, hermano. Dígale: tú y yo no podemos pelear.
Yo estoy más guapo que tú, dígale, pero aún así no podemos pelear, dígale. A veces en medio de la familia, hermanos, se suscitan pleitos, y Lot se levanta con Abraham en el verso 8 de Génesis 13 y le dice, es que no podemos pelear. Vamos, ¿qué vamos a hacer entonces, Abraham? Vení, prepárate un café, platicamos con una Coca-Cola y 2 panes, hermano. Pero lo que yo le quiero hablar es el diálogo que hay en la familia. Lot, hermano, bien pudo haberse enojado e irse. O Abraham bien pudo haber dicho, pues que se vaya, no importa. Pero no, hubo un diálogo. Le dijo, mira, Lot, está habiendo un problema, tenemos que hacer algo. Tenemos que hacer algo, ¿por qué? Porque no podemos pelear, somos hermanos. Dígale a su esposo, no podemos pelear. Eres mi hermano, dígale. Dígale a su hijo, no podemos pelear. Te puedo disciplinar, dígale, pero no podemos pelear. Yo le digo a mis hijas, no necesito estar enojado para regañarte, ¿verdad? Pero no podemos pelear. Y Abraham se levanta en esto, hermano, y dice, miren, se levanta el problema, hay un problema. Abraham se levanta, lo quiere arreglar, encuentran una solución. Pero yo empecé a pensar antes de llegar a la solución y dije, bueno, el diálogo en la familia es necesario, pero ¿será que sabemos dialogar? ¿Eso fue un amén o un no? ¿Será que sabemos dialogar en la familia, hermano? Dialogar es como construir un puente para poder llegar a una solución que beneficie a los de aquel lado y a los de este lado. Dialogar quiere decir, hay un problema, pero yo te amo a ti, yo te valoro a ti, no te quiero perder por un malentendido. No, somos hermanos, no vamos a estar peleando. Dialogar quiere decir, quiero arreglar la situación que está pasando. Eso es lo que, hermano, cuando viene el momento de dialogar a la familia, es porque queremos arreglar las cosas. Pero entonces yo pensaba, ¿sabemos dialogar, hermano? Porque para que haya un diálogo tiene que haber mínimo 2. Uno que habla y otro que escucha. Un emisor y un receptor. Pero ¿sabe usted? A veces no hay quien habla, hay quien grita. Y hay quien grita con groserías, hermano. Hoy somos cristianos, ¿verdad? Ya no decimos cosas así tan feas, pero seguimos siendo groseritos a veces. Y su esposo que tanto la ama, hermano, se lastima en su corazón porque usted le grita. Entonces miraba esto, mire. Para comenzar un diálogo debemos primeramente saber que tenemos que hablar, pero también tenemos que escuchar. Y para que haya ese tipo de conversación, hermano, no podemos darnos el lujo de que nuestras emociones nos traicionen. Dialogar no es pelear. Aunque a veces en el medio del diálogo uno se exalta. Pero cuando uno se exalta, uno dice, oye, ya se me está saliendo lo Lara. Y uno le baja 3 rayitas al volumen. Miren lo que dice Efesios capítulo 4. Padre, qué rápido se va esto. Efesios capítulo 4, verso 29, la Biblia, la palabra, es una versión española, dice, no empleéis palabras groseras. Usad un lenguaje útil. Mire cómo debe de ser el diálogo. No debe de ser vieja greñuda, ya me caes gordo. O viejo panzón, ya me caes gordo. El diálogo no comienza así. El diálogo no debe de comenzar con groserías, hermano. El diálogo dice ahí, no empleéis palabras groseras. Usad un lenguaje, número 1, útil. ¿Qué quiere decir útil? Que vaya pues a servir. Que tenga un propósito de arreglar las cosas.
un lenguaje que sea constructivo y oportuno. Ay, hermano, yo me estaba riendo hace un ratito. Ay, ¿por qué? Porque en medio del diálogo a veces sacamos los problemas que salieron hace 42,000 años, hermano. Cuando los Anunnaki todavía no vinieron a la tierra. Hermano, a veces queremos dialogar en la familia y al joven de 17 años, de 18 años, le recordamos lo que hizo cuando tenía 5 años en el kinder. Para que haya diálogo, tiene que haber un deseo de arreglar las cosas. Dice ahí, un lenguaje útil, constructivo y oportuno. Mire que no todas. Mire, hermano, le voy a decir algo. Hay pensamientos o hay maneras de hablar que no aplican todo el tiempo. ¿Cómo está eso, pastor? Hay maneras de hablar que no aplican todo el tiempo. Le voy a explicar. Usted no, cuando la Biblia dice ahí un lenguaje constructivo y oportuno, se refiere a que en relación al momento vamos a utilizar un tipo o una manera de hablar. Por ejemplo, si usted está teniendo un diálogo con su hijo acerca de indisciplina, ponga atención en esto, por favor. Si usted está teniendo un diálogo con su hijo o hija a razón de indisciplina, usted no le va a decir, mi amor, es que yo no te quiero castigar, corazón hermoso, por favor, ya pórtate bien, yo necesito. Hermano, tiene que haber un lenguaje con autoridad de parte del padre. Porque si no, el hijo le va a estar diciendo, sí, apúrate, viejito, ya vámonos. Y después va a seguir haciendo lo mismo. Tiene que ser un lenguaje oportuno. Hay momentos donde usted y yo tenemos que tener autoridad. ¿Verdad que sí? Pero hay momentos donde debemos de ser compasivos. ¿Verdad que sí? Entonces, cuando Pablo le escribe a los Efesios, le dice, usen un lenguaje oportuno, dicen algunas versiones, un lenguaje dependiendo la ocasión. ¿Por qué? Porque no siempre podemos hablar de la misma manera. Hermano, si usted le está pidiendo a Dios de rodillas, porque, un ejemplo así, porque se convierta su compadre, usted viene y dice, Señor, te suplico, por favor, mira, quiero que se convierta, Padre amado. Y usted tiene un lenguaje oportuno para Dios en ese momento. Pero ¿qué hay si en determinado momento la oración va subiendo de nivel? ¿Se recuerda usted los niveles de la oración? La oración va subiendo de nivel y usted entra a un nivel de guerra espiritual. Ahí el lenguaje es diferente. Ahí el lenguaje es muy diferente. Ahí usted ya no pide. Ahí usted quita. Ahí usted ya no pide, ahí usted arrebata. En el desierto el pueblo pedía, pero en Canaán el pueblo conquistaba. Entonces Pablo le dice, usen un lenguaje útil, constructivo y oportuno, capaz de hacer el bien a los que los escuchan. Mire el propósito, hermano. El diálogo tiene que, yo decía, el diálogo tiene que seguir esas pautas. Porque toda situación, hermano, toda familia pasa por momentos que requieren diálogo. Que el hijo sacó malas notas, vamos a hablar. Que la hija quiere salir con el novio, vamos a hablar. Y mucho, ¿verdad? Que la esposa, vamos a hablar. Hay momentos donde se requiere diálogo, pero el diálogo tiene que ser con un lenguaje propicio. En un tono, hermanos, dicen por ahí que el tono da la música. Si usted grita, lo que va a ocasionar es el que esté de aquel lado se vaya a enojar. Más si no es paciente como su pastor, hermano. Sí, a mí me gritan y yo, échale más. Bienaventurados sois cuando os vituperan, dice la Biblia. Pero si usted, hermano, tiene que usar un lenguaje oportuno, un lenguaje de acuerdo a la ocasión, sin groserías.
sin ofender, sin maltratar, hermano. Porque cuando hay un diálogo, el propósito no es hacer sentir menos al otro, sino realzar su valor. ¿Por qué? Porque realmente nos interesa conservar a esa persona. ¿Para qué tenemos un diálogo con nuestros hijos, iglesia? Para que sean obedientes, para que sean educados, para que no anden ahí que quiero probar a ver qué pasa. No, mi hijo, vamos a platicar. El diálogo es muy necesario. Abraham se dio cuenta de un problema que estaba pasando en su familia, porque Lot era sobrino de Abraham. Hay un problema en mi familia, hijo, vamos a arreglarlo. ¿Cuál es? Bueno, mire esto. Lo primero que sucede es que cuando hay un diálogo, hermano, es porque hay una necesidad o un problema. ¿Qué quiere decir esto? Que para poder hablar con alguien y llevarlo a una solución, usted debe de saber cuál es la raíz de ese problema. ¿Me doy a entender? Usted tiene que saber, mira, hay un problema, le dijo Abraham a Lot. Tus pastores se están peleando con mis pastores. ¿Por qué? Porque tus ovejas están más gordas que las nuestras y comen más pasto. Y no cabemos en esta ciudad, ya no cabemos. Así que, ¿qué vamos a hacer? Hay un diálogo, había un problema, pero fueron a la raíz del problema. Hermano, cuando hay situaciones en la familia que requieren diálogo, usted lo primero que debe de identificar, yo lo primero que debo de identificar es, ok, ¿cuál es el problema? ¿Qué es lo que está ocasionando esta situación? Abraham le dijo a Lot, lo que está ocasionando esta situación es que los pastores ya no pueden con el ganado, Lot. Son muchas las ovejas, ya no cabemos, ¿qué vamos a hacer? Pues identificaron el problema. No puede, hermano, usted no puede, yo no puedo comenzar un diálogo con tal de arreglar algo si no sé qué es lo que está mal. Es como el mecánico que no sabe arreglar carros, ¿verdad? Pero dice que es mecánico. Tráigame su carro, me dijo un mecánico hace 15, 16 años por ahí. Y no prendía mi carro, ¿verdad? Le dice, vamos a cambiarle las bujías. Vaya, le compramos las bujías y no prendió el carro. Pues yo creo entonces que es el alternador. Le compramos el alternador y no prendió el carro. Pues yo creo entonces que la bobina y no prendió el carro, hermano. Ese mecánico no sabía cuál era el problema. Le andaba viendo a ver si le atinaba. Y a la hora de solucionar un problema, usted y yo en el diálogo tenemos que saber cuál es la necesidad que queremos arreglar. El problema, si el problema es una situación de actitud en el esposo, en la esposa o en los hijos, hay que saber cuál es el problema. Pablo dijo algo. Pablo dijo por ahí, yo no peleo como quien pelea dándole golpes al aire. Es decir, yo no peleo a lo tonto. Yo no peleo como que no sé contra quién estoy peleando. Yo sé contra quién estoy peleando. Entonces lo primero que tenemos que hacer en nuestros diálogos familiares, hermano, es encontrar cuál es la razón de nuestros problemas. Es bonito eso. Ahora, vuelvo y repito, una vez que ya encontramos la razón, no vamos a empezar con gritos. Es que tú tienes la culpa. No, tú tienes la culpa. No, tú tienes. Hay un problema que tenemos que arreglar. Arreglemos. Llegó la niña a las 10 de la noche a la casa. Very big problem. Big problem. Una niña no puede llegar a las 10 de la noche a la casa. ¿Por qué? Porque San Eliseo capítulo 3 verso 2 dice, pues ese es el problema, vamos a hablar. Ese es el problema, vamos a hablar. Amén. Después, hermano, es que, mire qué necesario, según Efesios 4, qué necesario es emplear una buena manera de hablar cuando hay un diálogo. ¿Por qué, hermano? Porque esto nos va a llevar a escuchar con paciencia y a poder aceptar cosas que no a veces nos gusta escuchar.
Por ejemplo, voy a cerrar mis ojos y le voy a preguntar al hermano que no vino hoy, ¿a quién le gusta que le digan sus errores? A mí que no me digan mis errores, porque de repente se me hacen enojar. Casi no nos gusta que nos digan los errores. Nos gusta ver, hace un ratito decíamos en la escuela de ministerio, o en la escuela ministerial, Dios nos va a juzgar a cada uno según nuestras obras. No te van a juzgar por las obras del otro. Hay un libro de obras para cada persona. Y en relación a eso, según Apocalipsis, dice, se van a abrir los libros y te van a juzgar por tus obras. Ahora, cuando nosotros empezamos un diálogo, hermano, el propósito es arreglar la situación. Pero yo miraba esto, hay que aceptar las cosas con madurez. Porque si a usted le empiezan a decir, digamos que el problema es que llega a las 10 de la noche. Y a usted le dicen, hermano, usted llega a las 10 de la noche. Ya no debe de llegar a las 10 de la noche. Usted, hermano, se va a empezar a enojar. Porque a nadie le gusta que le digan sus errores. No, yo llego a las 10 de la noche porque viera el carro. Me estaba despidiendo del hermano Marcelino y el hermano Marcelino ve cómo habla y yo ya me quiero ir y no podía. Ah, pues. Y al último va a decir, ¿y a usted qué le importa? Pues que yo llegué a las 10. Ya se enojó. Ah, pues para comenzar un diálogo debe de haber madurez, sabiendo que probablemente oiga cosas que no me van a gustar, pero que son necesarias escuchar para poderlas arreglar. Porque si no sabemos la razón del problema, no vamos a poder solucionar nada. Mire esto. Ahora, encontrar la raíz de los problemas que los atacan. Ya hablamos de ello. Enseguida dice, cuando ya sabemos cuál es el problema. Abraham viene con Lot y le dice, el problema es que las ovejas ya no caben. Los pastores se pelean porque ya no hay lugar. Ah, pues ese es el problema. ¿Qué vamos a hacer? Dice la Biblia que Abraham le dijo, escoge, ¿dónde tú te quieres ir? Y donde tú te vayas, yo me voy a ir al lado opuesto. No nos vamos a separar, seguimos siendo hermanos, seguimos siendo familia. Mire qué lindo, en una ocasión lo raptan a Lot, se meten en problemas y Abraham arma a sus criados y lo va a rescatar. No que se pelearon y dijeron tú por tu lado y yo por el mío, no, era para arreglar la situación. Tú te vas a pasar para allá y tú te estableces acá, tú dime a dónde quieres ir. Dice la Biblia, hermano, ahí en Génesis, dice que cuando Lot escuchó esto, él levantó los ojos y miró toda la llanura del Jordán. Ah, una vez identificado el problema, tienes una visión diferente. Se esclarece la visión del problema o el panorama. Pero mientras no quieras aceptar o escuchar la razón por la cual se están dando los problemas, hermano, vas a estar siempre, no, yo tengo la razón, yo tengo la razón, yo tengo la razón, ella tiene la culpa, él tiene la culpa, los hijos tienen la culpa, esa señora tiene la culpa, aquel señor tiene la culpa. Pero cuando tú aceptas las cosas con madurez y dices, ese es el problema, Abraham, sí, ok, ¿cuál es la solución? Creo que si tú te vas para allá y yo me voy para acá, se arreglan las cosas. Ah, pues, escoge. Y cuando se da eso, alza sus ojos y miró, hermano, si a lo que yo puedo ver ahí, había un montón de tierra para los dos. Mucha tierra para los dos. Pero como en medio de un problema, dicen en inglés, ¿cómo dicen en inglés? Look out of the box, something like that. Cuando hay un problema, tú tienes que salirte del problema para poder mirar cuál es la situación. Porque usualmente las personas que están en el problema tienen un cierto problema para darse cuenta de lo que realmente está pasando. Entonces, cuando eso sucede, Lot se sale del problema y dice, mira, el problema es este, ok, déjame, doy 3 pasos para atrás y, pues, si hay un montón de tierra, el problema no era tan grande. Nos estamos ahogando en un vaso de agua. No, hombre, pues yo me voy para el Jordán. Se esclarece el panorama. Mire qué lindo el diálogo, hermano. Es que estos diálogos familiares me ayudaron mucho, me enseñaron mucho. Número 1, identifica el problema. Número 2, dice ahí, encuentra la raíz. Sábete que hay algo que lo está causando.
Número 3, cuando tú ya localizaste eso, te vas a dar cuenta que hay 1,000,000 de oportunidades para solucionar ese problema. Más con Dios. Por último, se toman decisiones. Esto hemos hablado, hermano, en algunas ocasiones. Una de las cosas importantes en toda familia es saber tomar decisiones. A veces las decisiones requieren un poco de fuerza, a veces las decisiones requieren un poco de valentía, pero hermano, es necesario tomar decisiones. ¿Por qué? Porque si los problemas no se solucionan. Alguien me dijo un día, si tú quieres seguir cosechando lo que has venido cosechando durante todos estos años, sigue sembrando lo mismo. Pero si tú quieres cosechar algo diferente dentro de X cantidad de años, empieza a sembrar algo diferente. ¿Qué quieres cosechar? ¿Alegría? Empieza a sembrar alegría. ¿Qué quieres cosechar en tu familia? Que haya tiempo de calidad, empieza entonces a sembrar ahora. ¿Qué quieres cosechar en tu familia dentro de 5, 3, 4, no lo sé cuánto tiempo tarda en crecer esto? Pero ¿qué quieres cosechar? Vaya, empieza hoy a sembrar lo que quieres cosechar mañana. Todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Ahora, se toman decisiones. Y mire, yo remarcaba ahí, no de separación, porque Dios no es un Dios de separación, hermano. Hermano, Abraham y Lot están yendo por dos caminos diferentes, pero no que se enojaron, no que dijeron ya no me gustas como sobrino, no que dijeron tú eres un tío gruñón, no, era para solucionar un problema, vamos a arreglarlos, ok, tú de este lado, yo de este lado, pero seguimos siendo hermanos. Seguimos siendo hermanos y no podemos pelear. ¿Por qué? Porque seguimos siendo hermanos. Tú allá con tu situación y yo acá con mi situación, pero seguimos siendo hermanos. Nos separa probablemente alguna situación, pero seguimos siendo hermanos. Los diálogos familiares van a llevar a la iglesia a muchas cosas. Las iglesias, hermano, usted lo sabe, las iglesias se conforman de familias, así como toda sociedad. La sociedad, las familias hacen a la sociedad. Y la iglesia no es la excepción, vaya. Las iglesias son familias en un lugar juntas. Entonces, si nosotros aprendemos, son principios bíblicos, hermano. Son principios que están ahí en la palabra. Si nosotros empezamos a aplicar lo que la palabra del Señor nos requiere, hermano, nuestra vida va a cambiar de una manera hermosa. El evangelio es práctico, iglesia. El evangelio es every single day. Hábitos. El evangelio es hábitos. El evangelio es un estilo de vida. Hablábamos hace un momento de todo lo que usted aprende a aplicarlo. ¿Por qué? Porque si usted aprende y no aplica, oiga esto. Cantábamos mucho de libre, ¿verdad? Hoy muchas alabanzas de libertad, qué lindo. ¿Cuántos somos libres? Amén. ¿De veras? Porque ¿sabe usted? A veces conocemos la palabra, pero no la aplicamos. Entonces ahí no hay libertad. Conocerás la verdad y la verdad te va a hacer libre. ¿Cuándo? ¿A quién le estaban hablando en San Juan capítulo 8? A los discípulos. Los que hacían lo que el maestro les decía que hicieran. Pero los que no hacían, hermano, ¿cuántas personas no conocieron a Jesús, que es la verdad? ¿Y fueron libres? Pero los que conocieron a Jesús, y según el contexto de San Juan capítulo 8, fueron discípulos, hermano, esa persona logró la libertad. Entonces, nuestras familias, gloria a Dios, y ahorita no requieren diálogo. Pero va a llegar el momento donde el niño de 5, 6, 7, 8, 9 años va a crecer. Y ahí va a tener que haber un diálogo.
A lo mejor el papá tiene que hablar con el niño porque hay que ser oportuno, ¿verdad? No todas las conversaciones le corresponden a la mamá, así como no todas las conversaciones le corresponden al papá. Hay temas muy femeninos que el papá no puede tocar y hay temas muy masculinos que la mamá no puede tocar. Por eso Efesios 4 dice, debe de ser oportuna la manera de hablar. Entonces, la familia va a ir creciendo, van a llegar los nietos, usted se va a hacer más sabio, yo también, y va a llegar el momento donde vamos a tener que hablar. ¿Por qué? Porque el diálogo familiar llevó a una familia y a un ministerio, hermano, Hechos capítulo 15, y a un ministerio a limar asperezas, a tomarse de la mano y a continuar en el propósito de Dios. Ese es el valor que tiene un diálogo. Cuando no hay diálogo, hermano, se puede destruir. Se destruyen las cosas. Imagínense a Pablo sin el diálogo de Hechos capítulo 15. Ah, no, ellos quieren que me circunciden. No, aquí nuestro grupito de los no circuncidados, por favor, no se junten con los de Jerusalén. ¿Y la unidad? O Lot con Abraham, si no hubiera habido diálogo. Hay que se arreglen con los pastores como puedan. O tú y yo, quítame tus ovejas. No, el diálogo salvó o salva las relaciones familiares, iglesia. Aplíquelo en todas las esferas que usted tenga que aplicarlo. En la escuela, el diálogo. En la familia, el diálogo. En la iglesia, hermano, el diálogo. Si yo le caigo gordo a usted, venga y platicamos, hermano. Maybe le caiga más gordo, ¿verdad? Pero igual platicamos. El diálogo puede solucionar muchas situaciones difíciles. Muestra la necesidad. Cuando hay un diálogo se mira la necesidad y el valor que usted tiene o que usted quiere ponerle a ese problema. Entonces lo soluciona. ¿Decimos amén? ¿Quiere ponerse sobre sus pies?